vamos a trabajar. Se escucha un poco bajo, perdón. Bueno, se lo pretendía el Reinato del Perú. Quiero decir que vamos a desarrollar 1532 hasta 1824. El primer punto que debemos de saber es que la presencia española en el Perú se debió desde la llegada de los europeos. Los primeros europeos que llegaron al Perú fueron los hispanos, los españoles, los ibéricos, que van a llegar a través del descubrimiento de América. Pero para entender por qué se llegó el descubrimiento de América de Cristóbal Colón en el año de 1492, lo primero que tenemos que recordar es esto. Atentos. Territorio, pues, de lo que viene a ser Europa. Y esta importante ruta comercial se llamó Ruta de la Seda porque los europeos viajaban a comprar efectivamente la seda a China y a comprar a la zona de la India las especias. Lamentablemente, en 1453, por Mohamed II o Mehmed II, rompe esta ruta comercial, obligando a los europeos a buscar nuevas rutas marítimas e inician nuevos viajes, buscan a las universidades, contratan a personas externas y esto va a traer consigo nada menos que al final se produzca pues la denominada invasión. Así que la llegada de los españoles es una consecuencia de la toma de Constantinopla. Así que atentos y quiero que escuches. ¿Listo? Se escucha bien, ¿no? A ver, vamos a ponerle, ¿ya? Sean bienvenidos a nuestra especiales. El aprendizaje esperado de esta sesión es: explica las consecuencias económicas de la caída de Constantinopla. Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, fue por casi un milenio punto clave para el comercio, pues se ubicaba en las fronteras entre Europa y Asia. Además, durante mucho tiempo frenó el avance de los musulmanes. Sin embargo, para el siglo XIV la riqueza y el poderío militar del Imperio Bizantino habían disminuido, lo que permitió a los turcos otomanos apoderarse paulatinamente de sus dominios. Ellos provenían de Asia Central y profesaban la religión musulmana. Gracias a su poderío militar, en poco tiempo lograron conquistar el territorio que ocupan actualmente Arabia, Egipto, el norte de África, Turquía y partes de Europa, los Balcanes y Hungría. A principios del siglo XV, el antiguo imperio bizantino ya solo controlaba un pequeño territorio, y en 1453 la ciudad de Constantinopla fue tomada por los otomanos, quienes la convirtieron en su capital y la nombraron Estambul, nombre que aún conserva. La consolidación del Imperio Otomano, que controlaba parte del mar Mediterráneo, representó un golpe para los reinos europeos, ya que al apoderarse de Constantinopla los turcos cerraron el paso a los comerciantes europeos que buscaban adquirir mercancías de Oriente. Asimismo, establecieron un control estricto sobre estos productos. En adelante había que pagar precios muy altos para adquirirlos, lo que provocó graves problemas en la economía europea. Además, los piratas turcos atacaban continuamente las costas de Italia, Francia y España. Por todo esto, la rivalidad militar y mercantil entre los turcos y los europeos dio lugar a guerras a lo largo de los siglos XVI y XVII. Ante esta situación, portugueses y españoles comenzaron a buscar nuevas opciones para comerciar directamente con los países de Oriente. Con este propósito emprendieron viajes de exploración en el Océano Atlántico y las costas de África durante la segunda mitad del siglo XV. Espero que esta clase fuera de tu agrado. Recuerda, si quieres aprender más, consulta tu libro de texto. Página 118. Soy el profesor Esteban. Hasta la próxima. Muy bien, a ver, como hemos acabado de escuchar,
Exactamente, el tema que trató, el tema que se trató justamente aquí, es acerca de la influencia de por qué los europeos llegaron. Los europeos llegaron de una mente, los europeos van a llegar por culpa de la caída de Constantinopla, la búsqueda de nuevas rutas marítimas y van a descubrir América. Esa es la verdad. Una mera consecuencia de un hecho político, militar, económico que ocurrió en Asia y América. Perdón, Asia y Europa. Volvamos al punto. Ahora, aquí. Cuando se produce la toma de Constantinopla en 1453, los europeos comenzaron a buscar una nueva forma, ¿no? Para llegar a la India, sobre todo a comprar especias, o sea, condimentos a la India, y a la parte de China lo que serían especias. Pero no fue fácil, no podían hacerlo, no lo podían lograr. Entonces, lo que van a iniciar no fue. Van a contratar los servicios de un marino de Venecia, en este caso, para que éste realice el viaje y trate de encontrar una ruta para llegar a la India. La teoría heliocéntrica de Copérnico, la de Galileo Galilei y la de otros personajes, llegó a los oídos del denominado Cristóbal Colón, y este personaje va a ser aquel que va a iniciar una plataforma de cambio. Y aquí te explico qué fue lo que hizo. Cristóbal Colón, el descubrimiento de América, o mejor dicho, la invasión de América. Entre las causas más importantes, ¿ya? Entre las causas más importantes, vamos a tener, vamos a tener la expansión comercial europea. Cada día crecía, los europeos necesitaban especies y especias. La toma de Constantinopla, ya lo hemos hablado. Esto rompe la ruta comercial entre la parte de lo que vendría a ser Europa y Asia y obliga a los europeos a encontrar nuevas rutas marítimas, financian a las universidades y a los sabios europeos nuevas formas de transporte, por ejemplo, entre las universidades, los puertos y los mercados, la burguesía, todos ellos van a financiar paquetes con la finalidad de modernizar la forma de navegar. Por eso que se construyen embarcaciones que no sean tan grandes, que sean de 25 o 45 personas. Lo vamos a llamar, en este caso, a este tipo de embarcaciones, pues, las denominadas carabelas, ¿no? O naos, que eran embarcaciones no muy grandes, ¿ya? Pero fáciles para explorar. Modernizaron la brújula china, la perfeccionaron Antonio Guioja y te va a crear la brújula europea, que estaba en bolsillo, ¿entiendes? Como un reloj más. O si no, Johann Gutenberg va a mejorar y va a perfeccionar la denominada imprenta china y la va a convertir en la imprenta europea de Johann Gutenberg. Y para tener el apoyo, pues el primer libro que va a llevar a la imprenta va a ser la Biblia. Por eso que es el primer libro impreso, no el primer libro escrito. ¿Ok? No te confundas. Todo eso estaba pasando en el mundo europeo. Grandes inventos, toma de Constantinopla, la búsqueda de nuevas rutas marítimas, entre otros. Para poder viajar, Cristóbal Colón fue contratado por la corona española y se firmó un documento llamado la Capitulación de Santa Fe. Este documento llamado la Capitulación de Santa Fe, firmado el 17 de abril de 1492, es importante porque es el documento legal firmado entre la corona y Colón, en el cual Colón se convertía en virrey de todo lo descubierto, ganaba el 10% de todas las riquezas, se quedaba como el virrey administrador. Claro que sí, tenía que traer pruebas de que en verdad pues había llegado a la zona de la India, ¿no? Tenía que demostrarlo. Bueno, la reina Isabel de Castilla autorizó el viaje de la expedición y Colón tendría este beneficio, el título, el cargo y el 10% de las riquezas. Es así que en 1492 decide poder viajar para poder llegar a la parte de la India. Pero como todos lo sabemos, él decidió dar la vuelta al mundo, pero ahí viene a ser, este es el primer viaje, por si acaso sigue el puntero, ¿ya? Es cuando llega a lo que vendría a ser América, exactamente a un territorio actual que es la parte del Caribe. Aquí es cuando conoce Guanajuí, que es las Bahamas, conoce Cuba, que le pusieron el nombre Juana, y luego, ¿no? De hacer de todo este viaje, todo el primer viaje, conocen Haití, que es la española.
Hicieron un festín, uno de las embarcaciones una de las carabelas se va a hundir, se va a destruir por no estar bien anclada. Al final van a regresar dos embarcaciones con pruebas que habían, pues, indígenas, con pruebas de que lo estaban evangelizando y que supuestamente había llegado a la India. Colón creía que los indígenas americanos eran hindúes por el color trigueño, pero no, se equivocó totalmente. Y así fue. En el primer viaje descubre América, en el segundo llega a la Isabela, que hoy día es República Dominicana, en el tercer viaje conoce a lo que vendría a ser los territorios de Venezuela, y en el cuarto viaje conoce a Honduras y a Panamá. Cuando llega a Panamá, a este territorio que estoy señalando, en el cuarto viaje en 1502 lo llamaron Tierra Firme y ya no le renovaron contrato a Cristóbal Colón. No murió pobre, pero tampoco terminó con todas las riquezas que se merecía por los viajes, el descubrimiento y el contrato que tenía. ¿Qué había pasado? La reina Isabel de Castilla había fallecido y su esposo, muy astuto, muy ruin, pues no lo reconoció lo firmado y más bien lo desautorizó. Así sacó del juego a Cristóbal Colón en 1502, que fue la última vez que viajó hacia las Américas, o bueno, él la llamaba las Indias Vírgenes, y falleció en 1508. A la muerte de Cristóbal Colón en 1508, el rey ya sabía de que Colón no le podía reclamar nada, porque estaba muerto, ya nadie podía reclamarle. Entonces, ahí es cuando contrata los servicios de un marino español, un cartógrafo español, para que este viaje le indique qué parte de la India es donde estaban ubicados. Y ahí es efectivamente cuando este marino español, este cartógrafo español, llamado Américo Vespucio, le informa que no era la denominada parte del territorio. Le dijo, señor, usted, pues déjeme decirle que lo que usted ha descubierto esto es algo nuevo. Usted ha llegado a lo que vendría a ser el territorio de un nuevo continente. Bienvenido, felicitaciones. Uy, el rey cuando escuchó eso le dijo, caramba, pues se lo voy a poner en tu honor. ¿Cómo te llamas? Américo, pues lo voy a llamar América. Y de ahí viene el origen del nombre. Pero no debió llamarse América, debió llamarse Columbus o Colombia. Vean, la conquista del Perú. Después de la invasión en 1508 y la muerte de Cristóbal Colón, los denominados europeos que estaban establecidos en Panamá comenzaron a escuchar que hacia el sur hay un rico imperio. Y es por tal motivo que aquí te presento los tres viajes de Francisco Pizarro. Francisco Pizarro es aquel que va a viajar desde Panamá y va a cruzar Colombia, Ecuador y Perú. Su primer viaje, que lo llamaremos el viaje del descubrimiento, no llegó a nada, solamente llegaron a Colombia, conocieron lo que es Colombia. El viaje fue un fracaso, le costó un ojo de la cara, no solamente por el costo, sino porque efectivamente perdió un ojo de la cara. Almagro recibió un enfrentamiento en el pueblo quemado de los indígenas colombianos, y esto es una piedra que le impacta en el ojo, le lastima el pómulo y le hace perder la vista derecha. Así que de ahí viene la famosa frase, me costó un ojo de la cara. Así que terminó el primer viaje, un fracaso. El segundo viaje, que es 1526-1528, es cuando van a seguirlo, ese de la línea verde, y van a llegar hasta lo que vendría a ser este lugar, esta región, que es Ancash. Van a llegar a la desembocadura del río Santa. Sí, efectivamente, van a llegar a la desembocadura del río Santa. Así que cuando llegan a este lugar, ¿ya? Cuando llegan a este lugar, se van a quedar wow, anonadados. La fuerza del río, la belleza del mar, del Grao, y sobre todo que en la mitad del viaje, aquí más o menos van a encontrar a una pequeña caravana, un grupo de navegantes que tenían, pues, vamos a ponerlo así en claro, ¿ya? Que tenían, en este caso, estaban navegando, son capturados, y estos después los van a utilizar como los traductores. Aquí es cuando conocen y capturan en alta mar al famoso Felipe de Oshma, un español lo captura y lo convierte en su sirviente, Felipillo. Por eso el término pillo, ¿no? Pillo diminutivo, hito, viene de menor, o sea que eres de mi propiedad. Ajá, ahí lo tienes. Y con este hecho,
regresan a España, piden apoyo, firman la capitulación de Toledo el 26 de julio de 1529, que autoriza la invasión al Tahuantinsuyo, autoriza la invasión a los incas, y nos ponen por primera vez un nombre. Y no nos pusieron Perú. El nombre que nos pusieron fue la Gobernación de Nueva Castilla. Ese fue el primer nombre Perú. A Chile le pusieron Nueva Toledo. Perú era Nueva Castilla. Y ahí es cuando declaran la invasión. Por eso que después de lo que es el primero y segundo viaje y la firma de capitulación de Toledo, firmado entre Pizarro y la reina Isabel de Portugal, esposa de Carlos I, Carlos V, reina de España, es que deciden viajar. Y ahí es cuando llega el tercer viaje. Este tercer viaje es aquel que lo estamos marcando con color verde. Van a llegar directo a Ecuador, luego van a llegar a Tumbes, Perú, Piura. En Piura, los tayanes, un pueblo, una etnia andina enemiga de los incas, vio a los españoles como amigos o tal vez como libertadores, craso y grave error, y le iban a informar de todos los problemas que ocurrían, inclusive le van a informar sobre la denominada, la denominada guerra que había ocurrido entre Huáscar y Atahualpa, las etnias que se habían enfrentado, las panacas que se habían enfrentado. Con toda esa rica información, Pizarro decide viajar a Cajamarca, conoce al Inca Atahualpa, le pide a Atahualpa, ¿no?, el famoso requisito. ¿Qué es el requisito requerimiento? El requerimiento era que se acerque el padre Valverde y le pide a Atahualpa que se convierta al cristianismo. O sea, que se convierta al cristianismo, que acepte al rey y que acepte a la cruz, al santo, a la virgen y a los demás. A lo cual el otro lo miró y le dijo, no te entiendo. Tú me hablas de un Dios, mi Dios está arriba, ¿tu Dios dónde está? Y le entregaron un libro, le entregaron la Biblia. Y muchos dicen, ay, Atahualpa se lo merecía por arrojar la Biblia, pero no, señores. Si acá no se conocía qué era la escritura y no qué era un libro, entonces para él lo que arrojó era simple. Es como que a ti te traigan una espada láser, tú no sabes qué es y tira la espada láser. ¿Qué? ¿Por eso tú te mereces ir al infierno a que te mate? ¿Fanatismos? No. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando con esto? Pues lo que te quiero decir es muy simple. Atahualpa utilizan como pretexto el lanzar la Biblia porque no quieren reconocer que el requerimiento era lo que estaban haciendo y lo que estaban reclamando. En ese tercer viaje es cuando capturan a Atahualpa, lo tienen un año preso, piden un dinero, el famoso pago del rescate. Atahualpa lo cumple, pero lamentablemente Pizarro no lo podía dejar con vida. Por eso es que Pizarro al final lo condena por cargos como fratricidio, bígamo o polígamo, ¿no? También de traicionarlo, de intentar una revuelta y de no cumplir con el pago del rescate. Que sí cumplió, vuelvo a decir. Así es. Aquí está, por ejemplo, la famosa fase cuando lo capturan y cuando le promete pagar 2 cuartos de plata y 1 de oro si es que lo dejaran libre. Atahualpa lo cumplió. Pero este señor no podía dejarlo. Como dicen, pues palabra de español. Entre las consecuencias tenemos la destrucción del imperio inca, el inicio del colonialismo español, la fundación de Lima, porque los españoles llegaron con la mentira, con el engaño, con la hipocresía, con la falsedad, porque eso era lo único que tenían, no tenían nada más que ofrecer. Era su característica más importante. Para comprobarlo, vamos a ver aquí un hecho. Atentos. Ya hemos visto el acto de Constantinopla. Ahora quiero que escuches esta cancioncita que te va a hacer analizar bastante. Bastante te va a hacer analizar. Porque habla de una realidad, habla de lo que pasó, de lo que ocurrió durante la llegada de los europeos. ¿Sí? ¿Listo? A ver, vamos a ponerlo. Ahí va. 3, 2, 1. Yo lo soy y no me compadezcas. Esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cámaras, arando la tierra, tejiendo unos ponchos, pastando mis llamas, y echar a los vientos la voz de mi queja, y
sientes que soy triste, ¿qué quieres que haga? No dicen ustedes que el cholo es sin alma y que es como piedra sin voz, sin palabra, y llora por dentro sin mostrar las lágrimas. ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España que nos dieron muerte por oro y por plata? No hubo un tal Pizarro que mató a Atahualpa tras muchas promesas bonitas y falsas. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que me ponga alegre como día de fiesta, mientras mis hermanos doblan las espaldas por 4 centavos que el patrón les paga. ¿Quieres que me ría? Mientras mis hermanos son bestias de carga, llevando riquezas que otros se guardan. ¿Quieres que la risa me ensanche la cara, mientras mis hermanos viven en las montañas como topos? Escarba y escarba mientras se enriquecen los que no trabajan. ¿Quieres que me alegre, mientras mis hermanas van a casas de ricos, lo mismo que esclavas? Yo lo soy, y no me compadezcas. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cámaras, arando la tierra, tejiendo unos ponchos, pastando mis llamas, y echar a los vientos la voz de mi quena. Déjame tranquilo, que aquí la montaña me ofrece sus piedras, acaso más blandas que esas condolencias que tú me regalas. Yo lo soy y no me compadezcas. Muy bien. Yo lo soy es un término que está mal aplicado, porque ya hemos aclarado de que el término cholo es un término que no es quechua, es un término nahual, centroamericano, ¿ya? Y bueno, ¿no? Claramente ahí menciona, claramente que lo que dice es, no, cholo soy y no me compadezcas, o sea, soy andino y no me compadezcas, soy serrano y no me compadezcas, eso significa, ¿ya? Y hay una parte que menciona, muy importante, que dice, ¿no? ¿Acaso no hubo un Atahualpa y un Pizarro que engañó a Atahualpa con bonitas promesas, ¿no? Con promesas bonitas y falsas? Pues fue lo que ocurrió, ¿no? Toma un hecho histórico de lo que estamos mencionando acá. A pesar que se cumplió con la parte del pago, pues Pizarro mintió completamente. No lo podía dejar con vida. Esto fue lo que ocurrió. Estos hechos se dieron y esto fue entre los más importantes. La tercera parte es la guerra entre españoles. La guerra entre españoles es el enfrentamiento que se va a dar directamente entre quienes. La guerra entre españoles es un enfrentamiento dado entre los europeos invasores por motivo de tierra, por motivo de poder y por explotación indígena. La primera denominada forma de explotación que llegó y trajo los españoles se llamaron las encomiendas. ¿Ok? Se llamaron las encomiendas. ¿Qué es una encomienda? Una encomienda es cuando la corona española, en los nuevos territorios que lo llamaremos Nueva Castilla, le entregaban grandes cantidades de tierra a una persona, a un español, a un soldado español que participó en la invasión del Tahuantinsuyo, en la muerte del Inca Atahualpa y en la grandeza de España. Y recibía una tierra con 500 indígenas para que lo explotaran, y de esa manera, pues el español tenía grandes beneficios. Pero era prestada. A cambio, se le cobraba un impuesto al indígena llamado el tributo indígena, que era el 25% de su miserable sueldo, porque imagínate, desde trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días, sin vacaciones, te pagaban 200 soles al mes, que es una porquería de sueldo, y de esos 200, pues, te descontaban el 25%. Así que hubieron 3 guerras entre de los españoles. La guerra de los conquistadores entre 1538 y 1542,
la Guerra de los Encomenderos entre 1542 a 1548, y la tercera, que es la Guerra de los Insatisfechos entre 1552 a 1554. Ahora, ¿qué fue lo que pasó aquí? La Guerra de los Conquistadores es la que tú más conoces, es la guerra entre Pizarro y Almagro. Esta se dio porque el motivo, la causa de la guerra fue la repartición del botín de guerra, de todo lo que tenían que repartirse los socios de la invasión. También lo tenemos, la posesión del Cusco, a quién le pertenecía el Cusco, verdadero o falso, ¿no? Y esto provoca la guerra entre Pizarro y Almagro. Almagro es asesinado, cierto, pero ojo, Almagro cuando es asesinado, ¿ya? Cuando Almagro es asesinado, quiero que sepas algo. Almagro no es asesinado por Francisco Pizarro, sino es asesinado por el hermano de Francisco, un tal llamado, ¿quién? Gonzalo, no, sino por quién fue asesinado nada menos, ¿ya? Fue asesinado nada menos que, aquí vendría a estar la figura nada menos que del Pizarro mayor. Pizarro tenía varios hermanos, entre ellos Juan, Gonzalo Pizarro, Francisco Pizarro y Hernando Pizarro. Ahí es cuando es asesinado Diego de Almagro, y al momento que es asesinado, pues la respuesta que viene a continuación es muy simple. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió viene a ser, ¿ya? Lo que ocurrió viene a ser que ahí se produce la muerte de los dos. Pizarro después asesinado, no hay líderes, la corona lo utiliza y se produce una guerra que se llama la Guerra de los Encomenderos. La Guerra de los Encomenderos es que la corona, de una forma muy astuta, como ya estaba muerto Pizarro, estaba muerto Almagro, estaban muertos los líderes, anula el documento que le daban una encomienda, le daban tierras, ¿y qué es lo que hace? Anula las encomiendas, y al anular las encomiendas se crean las nuevas leyes. ¿Qué son las nuevas leyes o leyes nuevas? Es un documento en el cual se crea el virreinato del Perú, punto número 1. Punto número 2, aparte que se crea el virreinato del Perú, también se le coge como líder de los encomenderos o líder de los españoles a Gonzalo Pizarro. Y tercer punto, vamos a tener, ¿cuál? El tercer punto viene a ser exactamente, ¿ya? Que entre la guerra de los encomenderos, ¿ya? Se van a rebelar, no van a aceptar las órdenes del rey, no aceptan al virrey, porque si se crea un virreinato, no aceptan al virrey, y más bien en la batalla de Iñaquito, el virrey es ajusticiado, es asesinado, es decapitado por Gonzalo Pizarro. Luego Gonzalo Pizarro es derrotado en la batalla de Jaquijahuana por el pacificador Lagasca, y con eso pone fin a esta rebelión. Fue acabada. Consecuencia, se implanta el sistema virreinal. Y la Guerra de los Insatisfechos es el último intento de unos cuantos españoles bajo las órdenes de Hernán de Girón, que trataron de rebelarse, pero fueron masacrados. La verdad es que fueron masacrados. Con eso termina la guerra entre españoles y comienza el capítulo que se llama la resistencia inca. Resistencia inca es muy simple. Es el intento de un pequeño grupo de una panaca de tratar de expulsar a los españoles, pero ya cuando los españoles tenían mucha fuerza, mucha pegada y hasta inclusive territorios y hasta socios. Las causas es la siguiente. ¿Tú sabías que Pizarro, para llegar al Cusco, para saquear el Cusco después de la muerte de Atahualpa y todo lo demás, Pizarro recibió el apoyo de un joven miembro de la alta nobleza incaica de Cusco? Sí, un tal joven llamado Manco Inca. Chibolito. Manco Inca pensaba que Pizarro era su amigo, porque como Pizarro había hecho justicia y había asesinado a Atahualpa, entonces Manco Inca era hermano menor de Huáscar. Y por ser hermano menor de Huáscar, medio hermano de Atahualpa, pensaba que los españoles eran amigos en quien confiar y que le habían dado su palabra. Pero los españoles, pues cuando te daban la palabra, pues ya sabes, eso era pues como la palabra de tu español, como la palabra de tu ex. Así que, señores, lo engañaron, lo utilizaron. Y este hombre le abre las puertas y permite de que lleguen a lo que viene a ser el territorio. Grave error. Le abrió las puertas de par en par. Saquearon el Cusco. Se burlaron del denominado Manco Inca. Pero Manco Inca luego agarra conciencia. El niño de 14 años
que fue utilizado a los 20 años, ya tenía conciencia y más bien logra burlar la presencia española, y ahí viene a ser cuando efectivamente, ¿qué ocurrió? Pues ahí viene a ser cuando efectivamente, señores, Manco Inca se revela en 1536. Trató de sitiar el Cusco, trató de sitiar Lima, trató de hacer todos esos cambios, pero no lo logró. Manco Inca fue asesinado y sus hijos continuaron la lucha. Zaire Tupac, que al final firmó un documento pacífico que se llamó la famosa encomienda, recibió la encomienda de Yucay, ¿ya? Fue asesinado, envenenado. Luego Tito Cusi Yupanqui, que firmó la paz de Acobamba, ¿no? Donde se repartían que la costa y la sierra eran para los españoles y la ceja de selva y la selva eran para los andinos, pero Tito Cusi Yupanqui muere. Y por último, Tupac Amaru I. ¿Tupac Amaru I, profe? Sí, Tupac Amaru I vendría a ser nada menos que la figura de ¿quién? Es la figura del gran último rebelde del siglo XVI, o sea, de 1500, en el cual trató de levantarse, pero el virrey Toledo lo ordenó derrotarlo, capturarlo y ejecutarlo. ¿Qué hicieron con el pobre Tupac Amaru I, el último hijo de Manco Inca? Fue capturado, derrotado, degollado, descuartizado, empalizado. El pobre Tupac Amaru I, un joven de tan solo 16 años. Las consecuencias de todo ello y de la muerte de Tupac Amaru, que aquí lo tienen encadenado y se ve la gran diferencia de la talla real que había entre los hispanos y los peruanos, es que se somete definitivamente a toda la élite incaica, son derrotados, se da un movimiento de resistencia cultural correcto, pero que no tiene éxito, y surge un mito llamado el Incarre. ¿Qué es el Incarre? Es algo como un mesianismo. La idea de que va a aparecer, vamos a ponerlo así, la idea de que va a aparecer un denominado personaje que va a traer la grandeza al imperio, que tendrá rasgos andinos, pero conocimiento de español. Por eso de que en el Perú, por ejemplo, esto del Incarre se lo han creído Toledo, se lo ha creído el actual presidente que tenemos, ¿no? La grandeza. Es que eso vende, ¿no? Eso se llama el mito del Incarre, el mesianismo andino. Lamentablemente, señores, los españoles ganaron la guerra y en 1542 se impone a través de un documento llamado las leyes nuevas o nuevas leyes, algo llamado Virreinato del Perú. Y eso es la segunda parte de la clase que vamos a tratar. ¿Qué se nos viene? El gobierno colonial o el Virreinato del Perú. Pero para entender el Virreinato del Perú, aquí tenemos un pequeño vídeo que nos va a invitar a conocer, a saber qué era lo que ocurría en este país. ¿Qué era lo que se daba? Pues bien, vamos a comentarlo. ¿Listos? A ver. Escuchemos. Muy bien, como hemos podido escuchar, perdón, como hemos podido leer, el virreinato se caracterizó porque duró desde 1542 hasta el año de 1824,
Ha tenido 40 virreyes, ha tenido 10 reyes, 2 dinastías, Habsburgos y Borbones, que nos han gobernado. ¿Correcto? Dentro de los más importantes virreyes, el primer virrey fue Blasco Núñez de Vela, derrotado por la rebelión o la guerra entre los españoles. Y el quinto virrey es el más conocido, que se llama el virrey Francisco de Toledo. Con sus reformas, él fue el que dio la verdadera organización al gobierno colonial, recién con el quinto virrey. O sea, a ver, si en 1542 fue creado, recién se establece obligatoriamente como organización en 1580 con Toledo. Un apellido que siempre hace mal al Perú, ¿no? Él es aquel que es el quinto virrey, el organizador, realizó muchos objetivos, como por ejemplo organizó el virreinato, incrementó la producción de la mina de Potosí, organizó la mano de obra indígena, dio la reducción indígena, entre otras medidas. En el aspecto político, vamos a hablar del aspecto político, hay algo que mencionar. ¿Qué, profe? Pues lo que le tengo que decir es que en el aspecto político, existía un rey que gobernaba, en total fueron 10 durante casi 280 años que duró el virreinato, fueron 10 de 2 dinastías, primero fueron Habsburgos o conocidos como Austrias, y luego los Borbones, ¿no? Del origen francés. Ellos fueron 10 reyes, y si hablamos de virreyes, fueron 40. Cuando un rey da una orden, se le llama cédula. Repito, cuando un rey da una orden, se le llama real o cédula. En cambio, cuando un virrey da una orden, se le llama ordenanza. Si lo ponemos, ¿cuál será el más importante? ¿Cuál de las dos órdenes pesará más? Bueno, creo que es lógico saber que la del rey pesará más porque es una cédula. ¿Correcto? Muy bien. El rey no gobernaba solo, el rey gobernaba junto con el Real y Supremo Consejo de Indias. ¿Sabías tú que el Real Supremo Consejo de Indias era aquel encargado de ayudarlo al rey a gobernar, a administrar y ver todo lo que pasaba en la colonia? Como por ejemplo elegir al virrey, elegir a los jueces, elaborar leyes de Indias, castigar, sancionar, investigar, ser el máximo tribunal de justicia. Esos eran los cargos del Real y Supremo Consejo de Indias. ¿No? Luego de esto, te voy a dar otros datos más, no era el único. Tenemos otras instituciones como por ejemplo, ¿quiénes? Había otra institución que se encargaba, si esta se encargaba del manejo político, como elegir al virrey, entre otras, había otra que se encargaba del tráfico comercial, de traer la mercadería, las mercancías, que se llamaba el Consejo o la Casa de Contratación de Sevilla. Si hablamos de autoridades americanas, bueno, entre las autoridades americanas te puedo mencionar, pues, que estaba el virrey. El virrey era una persona de suma confianza, elegida tanto por el rey, pero principalmente por el Consejo de Indias, y el virrey era una persona que venía a gobernar tan solamente por ¿cuánto tiempo? Pues venía a gobernar tan solamente por 5 años, así como un presidente, así es, igualito, solo por 5 años. Luego de esos 5 años, pasaba un juicio que se llamaba el juicio de residencia, así que en verdad gobernaba 5, pero se quedaba 6. El último era para investigarlo toditito, de una investigación, una auditoría completa. Si regresaba, si después del juicio había sido honesto, regresaba con honores, o si no, en su caso, regresaba, pues, muchachos, de la peor manera, ya te imagínate, pues, regresaba encadenado, esposado, de lo peor. ¿Bien? ¿Cuántos virreyes han sido? 40. Y sus órdenes se llamaban ordenanzas. Listo, es una persona que tiene mucho poder, mucha autoridad en la colonia. El virreinato del Perú, miren todo lo que logró ser. Desde Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Correcto. Luego del virrey siguen las audiencias. ¿Qué son las audiencias, profe? Las audiencias son los tribunales de justicia integrados por jueces o oidores. Son aquellos que se van a encargar de que, bueno, las audiencias vendrían a ser nada menos como los tribunales de justicia, ¿ya? Así lo vamos a poner. Son los tribunales de justicia. Eso vendría a ser nada menos que la denominada, pues, Real Audiencia. Esa Real Audiencia es el máximo tribunal de justicia.
Eran 8 personas, también llamados oidores, jueces, que venían de una cara muy mustia, muy reservada, y ahí estaban, ¿ves? Eran los jueces. ¿Sabías tú? Y de acá te va un dato. Si el virrey fallecía, ¿quién podía tomar el cargo? Pues la Real Audiencia. Porque la Real Audiencia venía con un documento llamado el pliego de mortaja. ¿Qué es el pliego de mortaja, profe? Por puño y letra del rey, el rey escogía y decía, si en caso el virrey falleciera, uno de los miembros de la Real Audiencia tomará su poder. Y escribía quién era el número 1, número 2, número 3, y así sucesivamente. Lo hacían para evitar caos, desorden en este periodo. Muy bien, eso es la Real Audiencia. Tercero, tenemos el corregimiento. Los corregimientos son las autoridades de provincias internas, españolas, lógicamente, que supuestamente, como su nombre dice, era corregir y proteger al indígena y evitar su abuso, pero fue todo lo contrario, fueron los más asesinos, criminales, abusivos, fregados, molestosos, incómodos de toda la época. Eso fueron, ¿verdad? Siendo sinceros, en honor a la verdad, eso es lo que lograron. Eso fue lo que hicieron de la manera más terrible, terriblemente. Los corregidores existieron entre los años de 1580 hasta 1780, 200 años que explotaron, y es por eso que la gente, cansada de todo ello, los indígenas se rebelaron en 1780, donde aparece la figura, pues nada menos que del gran Túpac Amaru II. Su rebelión llegó hasta los oídos de la corona española, y es por eso que se anulan los corregimientos después de la sublevación de Túpac Amaru II o de Condorcanqui, y se crean las intendencias. La diferencia es que un corregimiento es un gobierno, vamos a ponerlo así, civil, ¿ok? Un civil español. En cambio, las intendencias es un gobierno militar, más radical. Además que lo hicieron también para evitar sublevaciones. Cabildos y reducciones. A ver, profe, ¿qué es eso? Un cabildo es nada menos, ¿ya? Un cabildo vendría a ser algo así como que un cabildo vendría a ser la municipalidad. Eso. Los que se encargan de la limpieza pública, los que se encargaban del orden, evitar los robos, los secuestros, eso era el cabildo. Organismos de gobierno a nivel local, dirigidos por los alcaldes, ¿sí? Eran los cabildos o municipios. Luego estaban las reducciones. Las reducciones eran los pueblos de indios. A ver, profe, explíqueme qué es una reducción. Ya, te explico. Vamos a imaginar, ¿ya? De que se encuentra una mina en San Martín de Porres. Entonces, ¿qué hacemos? Como San Martín de Porres es un lugar que no hay nada de dónde vivir, construyo San Martín de Porres alrededor de la mina. Una reducción es un pueblo joven, ordenado, dirigido por un cacique, cerca a una mina, ¿ya? Cerca a una mina, donde tenían que trabajar, sea en varias mitas. Entre ellas, la mita más horrible contra el indígena no era la mita agraria, era la mita minera. Esa era la peor. La más abusiva y creada por el virrey Toledo. Así es. Esto viene a ser la organización política. Ahora nos vamos al aspecto económico. Cuando hablamos de aspectos económicos, muchachos, hay mucho que se nos viene a la cabeza. Hay mucho juego. Pero antes de esto, miren, para que decida de repaso, vamos a ver esto, ¿ya? Mira, atento, un ratito, por favor. Muy bien, aquí estamos viendo exactamente sobre qué. Acá estamos viendo la lista de los principales virreyes. Quiero tu atención, quiero que me escuches, quiero que veas. Aquí está un resumen de los más importantes virreyes que han marcado la agenda. ¿Listo? Atentos. Veremos los principales virreyes del Perú. Blasco Núñez de Vela 1544-1546. Fue el primer virrey del Perú, llegó a Lima el 15 de mayo de 1544. Trajo las leyes nuevas, promulgado el 20 de noviembre de 1542, con esa nueva legislación la monarquía española quiso poner límite al poder y a los abusos de los encomenderos y hacía enfer más sólidamente su autoridad, además de velar por la población nativa.
se enfrentó a la rebelión de los encomenderos liderados por Gonzalo Pizarro. Fue ejecutado en Iñaquito en enero de 1546. Francisco de Toledo 1569-1581. Fue el organizador de la estructura colonial peruana. Realizó desde 1596 una visita general del Reino del Perú. Redactó varios cuerpos de ordenanzas para organizar diversos aspectos de la vida colonial. Tasó los tributos indígenas y estableció el sistema de retasas. Tendió a monetizar el tributo. Reglamentó el trabajo indígena, prohibiendo el servicio personal y organizando la mitad. Creó las reducciones, gobernadas por alcaldes indios, llamados Barayoc. Reglamentó el trabajo de los yanaconas. Organizó la Real Hacienda. Trajo el Tribunal de la Santa Inquisición, con el propósito de proteger a la población de las prédicas y prácticas contrarias a la fe cristiana. Ejecutó a Felipe Tupac Amaru, también conocido como Tupac Amaru I. Fue ejecutado porque no aceptaba el cristianismo. Fortificó el estrecho de Magallanes contra el corsario Sir Francis Drake. Pedro Fernández de Castro 1666-1672. Conocido como Conde de Lemos. Fue una época de gran religiosidad, ordenó que todos se arrodillen en las calles al anunciar la campana de la catedral. Durante su gobierno, Santa Rosa de Lima fue beatificada y santificada por el Papa Clemente IX, el 15 de abril de 1668. Abogó por la desaparición de la mitad de Potosí y Huancavelica. Aplastó la rebelión de los mineros de la Cocota, Puno. Se enfrentó a mineros, corregidores y encomenderos al cerrar Potosí y prohibir la mitad en 1671, pero fueron restablecidas a raíz de su muerte. José Antonio Mando de Velasco 1745-1761. Llamado también Conde de Superunda. Se inició la construcción de la fortaleza de Real Felipe en el Callao. Su creación fue impulsada tras la destrucción del puerto del Callao, durante el terremoto que ocurrió en 1746. Ocurrió el terremoto de 1746, iniciando luego la reconstrucción de Lima. Manuel Amat y Junier 1761-1774. Embelleció Lima, construyó la Plaza de Hacho y la Alameda de los Descalzos. Reorganizó las milicias de Lima. Terminó la construcción de la fortaleza del Real Felipe en el Callao. Expulsó a los jesuitas en 1767, por orden del rey Carlos III, bajo la acusación de haber sido los investigadores de los mítines populares del año anterior, conocidos con el nombre de Motín de Esquilache. Estableció la aduana real, que era un arancel que se pagaba por mercancías. Se funda el Real Convictorio de San Carlos 1771, fue un colegio que desempeñó un importante papel en las luchas ideológicas de su tiempo. Agustín de Jáuregui y Aldecoa 1780-1784. En su gobierno, estalló la rebelión de Tupac Amaru II, en la región Cusco, en reacción a la imposición de las reformas borbónicas. También, se suprimieron los repartimientos de mercaderías.
Francisco Gil de Taboada y Lemus 1790-1796. Llegaron al Perú expediciones científicas, como las Malaspinas y la del Barón de Nordenfleet. Creó y fomentó instituciones científico-técnicas. Su época fue de gran efervescencia cultural y periodística, como Sociedad de Amantes del País, 1790, y su órgano, El Mercurio Peruano, José Baquijano y Carrillo. Diario de Lima, Jaime Bausat y Meza. Guía de Forasteros, Hipólito Unanue. Vigiló la entrada de ideas liberales francesas, influencias de la Ilustración. Realizó el último censo general de la población en 1791. Fernando de Abascal y Souza 1806-1816. Proclamó la doctrina fidelista, Fernando VII, proabsolutista. Combatió los movimientos de las juntas de Quito, 1809, Chuquisaca y La Paz, 1809, y las peruanas de Cela, Pumacahua, Ángulo, etc. Envió gruesas cantidades de caudales a la metrópoli para la lucha antifrancesa. Fundó la Escuela de Medicina de San Fernando. José de la Serna 1821-1824. Fue el 40º y último virrey del Perú. Fue trasladado al Perú en 1815, y recibió el mando del Ejército del Alto y Perú en 1816. Fue partidario del liberalismo, se enfrentó al virrey Joaquín de Pezuela. Se hizo cargo del gobierno como virrey y teniente general en jefe de los ejércitos del virreinato. Falleció en Cádiz en 1832. Hecho por Juanjo XIV. La mayoría de la parte era para leer, por si acaso. Y aquí nos ha explicado exactamente sobre las denominadas características que marcaron, ¿ya? Las características que marcaron a lo que vendrían a ser la lista de los virreyes. Fueron 40 virreyes, de los cuales ha mencionado al virrey Toledo, el virrey que reconstruyó Lima luego del sismo, entre otros. Ahora nos vamos al aspecto económico. Estamos viendo Sudamérica, ¿sí? Sudamérica, no hay duda. Pero no era la Sudamérica actual, era la Sudamérica que le pertenecía a España. Entonces, si le pertenecía a España, aquí no había orden ni desarrollo, ¿ya? Los españoles traían la mercadería y obligaban que las colonias americanas desde Estados Unidos, México, Centroamérica, el Caribe y América del Sur le compren a ellos. Y estaba prohibido el comercio interno, sino que todo le compren a España. A esta forma de gobierno se le llamó monopolio. España, durante los años de 1500 y 1600, se volvió una potencia gracias al monopolio. Del monopolio, ¿sí? Se caracterizó exactamente, sí, Jorge, se caracterizó exactamente por ello. Ahora, ese monopolio vendría a ser nada menos una forma impuesta del sistema comercial hispano. Por eso que su organización económica se estableció lo siguiente. Número 1, mercantilismo. El mercantilismo fue una doctrina económica que existió en Europa entre los siglos XVI, XVII, en el cual el país que acumulara mayor cantidad de metales preciosos, pues se convertiría en potencia. Y efectivamente, pues España acumuló tanta riqueza de todo lo que robó a las colonias, de todo lo que robó a las colonias. Así de simple. Pues fue muy lamentable. Cabe recordarlo, fue muy lamentable. Luego del mercantilismo tenemos el monopolio comercial.
¿Qué es el monopolio comercial? Donde España obliga a que todas las colonias le compren a España y entre ellas está prohibido el comercio. Era considerado malo, prohibido. Los principales puertos donde el comercio español llegaba, o sea, los puertos americanos, eran, salían del puerto de Sevilla español y llegaban al puerto de México, que se llamaba el Virreinato de Nueva España, al puerto de Veracruz, al Virreinato del Perú, que era el puerto del Callao, y a Panamá, que era el puerto llamado Portobelo. Así que los puertos más importantes eran Sevilla, Veracruz, Callao y Portobelo, Panamá. Y ya sabemos, el monopolio comercial es que solamente, pues hombre, me compras a mí. Tú no desarrolles, tú no cobres nada, todo es mío. Las instituciones comerciales más importantes que trabajaron la economía, pues tenemos a la Casa de Sevilla, que era aquella que se encargaba de enviar la mercadería a los puertos que acabo de mencionar, Veracruz, Callao, Portobelo, y por eso pues salía del puerto de Sevilla, de ahí el nombre Casa de Sevilla, la que se encargaba del tráfico comercial, enviar la mercadería, cobrar los impuestos o aduanas, protegerlas también, ¿sí? Contra los piratas y corsarios, porque la Casa de Sevilla es la que se encargaba de luchar contra piratas y corsarios. Un pirata es un ladrón por propia cuenta propia. En cambio, un corsario es aquel que roba, pero para la corona inglesa. Luego está el Tribunal del Consulado. Si hablamos del Tribunal del Consulado, estamos hablando de una institución ubicada aquí en el Callao. O sea, el Tribunal del Consulado era aquel que se encargaba de recibir la mercadería, es aquel que se encargaba de protegerla, luchar contra los piratas y corsarios que podían llegar al Callao. Ojo, sí llegaron piratas y corsarios al Callao. Uno de ellos fue Francis Drake, se escribe Drake o Francis Drake, correcto. ¿Ya? Y ellos se encargaban de proteger el puerto. ¿Ok? ¿Cuáles han sido las principales actividades económicas del virreinato? Pues bien, las principales actividades económicas tenemos la minería, esa fue la primera, ¿ok? Fue la más importante porque esta producción aumentó su mercantilismo, ¿no? Entre los centros más importantes tenemos la mina de Potosí, ubicada en el Alto Perú, que era productora de plata, la de Huancavelica, la que era mercurio, ¿no? O Azogue, y después teníamos pues la de Azángaro, entre otras que eran de oro. Así que el Perú lo que más ha producido ha sido plata, no oro. Por eso que a la moneda le llamamos, oye, ¿tienes plata? Préstame plata, pe. Por eso. Principal actividad económica, minería. La segunda actividad económica es el comercio. Cuando hablamos del comercio es aquella que se basa en el mercantilismo, o sea, en la acumulación de metales preciosos y el monopolio comercial. España te vendía el precio que quería, tú tenías que pagarle, no podías comprar, no podías vender, eso era un beneficio para ellos. Por eso es que aparecen piratas, corsarios y el contrabando inglés. ¿Qué es el contrabando inglés? Pues el contrabando inglés son aquellos que vienen y te venden mercadería, la misma mercadería, pero a precio más barato porque no pagan impuestos. Así es. Siguiente. Agropecuario. El aspecto agrícola fue el tercer ingreso económico, la tercera actividad económica, y la mayor parte, pues, los indígenas no eran dueños de nada. Todos eran los españoles o criollos o los grupos de alto poder, más no la sociedad andina. Y los obrajes eran los talleres textiles. Sí, este último punto son los talleres textiles. Por ejemplo, en la Sierra del Perú tienen una gran maestría en tomar la parte de la lana del camélido, llevarla, trabajarla, peinarla, pintarla y luego crear unas bellísimas obras de arte tejiéndolas. Esos talleres donde tejen, ¿no? Y crean mantos, entre otras cosas, se hacen llamar obrajes. Esos obrajes fueron centros de explotación y de producción textil por los españoles, lamentablemente. Ahí tenemos a las principales actividades económicas. Ajá. La mina de Potosí, la mina más rica del mundo de plata, todo el cerro era de plata, muchachos. 180 años explotó plata este lugar, 180 años. Y los obrajes que ya te comenté, ¿no? Un español que obligaba a trabajar a padre, a madre, a niño, abuelo, todos a la familia, y los amenazaban que si no trabajaban los mandan a trabajar a la mitad minera, la peor de todas. Muy bien. Entre los impuestos coloniales más importantes que vamos a tener, pues vamos a encontrar el alcabala, ¿ya?
El alcabal es un impuesto que se va a dar nada menos de qué. El alcabal es un impuesto, ¿ya? Que se da grabado a la compra y venta del virreinato. O sea, por ejemplo, es cuando tú pagas por comprar o vender algo. El almojarifazgo es de aduanas. Cuando ingresa la mercadería a un país, tú pagas un impuesto. Eso es almojarifazgo. Tributo indígena, el 25% del miserable sueldo que le descontaban al andino por trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, y te pagaban pues ¿cuánto? Al mes, 200 soles, y de eso te descontaban todavía un 25% que era el tributo indígena para el rey. Los únicos que no lo pagaban eran los caciques o indígenas nobles que trabajaban para la corona. Luego está el diezmo, te descuentan el 10% de tu sueldo para la iglesia. Quinto real, ¿qué es el quinto real? Bueno, el quinto real es un impuesto en el cual el 20% o la quinta parte de lo que tú encuentres de oro en el Perú se lo lleva el rey. ¿Cómo es eso? O sea, yo vengo, trabajo, invierto, puedo irme a la quiebra, puedo encontrar oro, me largo a España, bueno, señor, le voy a quitar el 20%, el quinto real, la quinta parte que del rey. Quinto real, la quinta parte del rey. Ajá. ¿Qué tal la uso? ¿Sí o no? Y los más explotados eran los indígenas sin importarle género, edad. Lo tomaron como la peor, lo peor. Por eso que acá nos trataron peores que animales. Luego tenemos la organización social. La organización social. En el aspecto social podemos decir, ¿sí? En el aspecto social te puedo mencionar que entre los principales hechos, vamos a vernos, de que fue una sociedad tripartita, una sociedad dividida, una sociedad donde lamentablemente, pues vamos a decirlo así, no había un orden, no había un respeto. Los españoles dividieron a los grupos en repúblicas, en república de españoles y en república de, vamos a poner el segundo otro punto, que se llamó la república de indígenas. Para ellos los negros no eran considerados un ser humano, los negros eran considerados una propiedad, así como lo escucho, eran una propiedad. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué característica fue lo que lograron? Bueno, te lo voy a comentar. Lo que hicieron fue una sociedad racista, clasista, discriminadora, donde no todos eran iguales, donde no había una igualdad marcada, y es por ello de que ese flagelo, esa maldita herencia hispana, aún se mantiene. Por eso que el Perú es un país tan discriminador, tan marcado y tan dividido. Ah, profe, ahora entiendo. Claro, es por eso. Es muy dividido. Esa es la pésima herencia que nos han dejado. Tenemos después a la República de Indios, que son los marginados. Esa República de Indios ya se dividía en dos grupos, los indios nobles y los indios simples. Los indios nobles son los curacas, los que no trabajaban, los que no pagaban, y los indios simples eran los que pagaban impuestos y encima tenían que ser mitayos. La República de Españoles se dividieron en los grupos que eran los españoles nacidos en Europa, o sea, los chapetones o realistas. Luego los criollos, mestizos, entre otros. Profe, ¿y qué es una casta? Ya, casta es cuando se mezclan que, a ver, primero, ¿qué es una raza y qué es una casta? Aunque el término raza no existe, déjenme decirle que para los españoles una raza era lo blanco, era lo negro, era el blanco, era el negro, era el indígena, ¿no? El español, el indígena y el negro. Cuando esas eran las razas. Cuando estas razas se mezclaban, un papá blanco, un papá español, una negrita, se mezclaban, a esa mezcla, a esa unión, pues la pasaron a llamar nada menos que, la pasaron a llamar casta. Por ejemplo, un mestizo es papá español, mamá indígena. Un sambo, papá negro, mamá india. Un mulato, papá negro, mamá blanca. Castizo, un mestizo con española. Eso se llaman castas, son las uniones de los grupos raciales. Repito, las castas son las uniones de los grupos raciales. ¿Correcto? ¿Sí? Esas son castas. Muy diferente a razas que eran las puras. Profe, ¿y la gente negra qué pasó con ellos? Bueno, la gente
negra no era considerado una persona. La gente negra, el esclavo, era considerado una propiedad. Y como era considerado una propiedad, pues simplemente tenía que aceptar, quedarse callado y trabajar pues por nada, porque no tenían derechos. Así de simple. Ellos no gozaban de derechos. Dice que los esclavos conformados por la población de ascendencia africana se concentraron en la costa trabajando como peones en las haciendas, artesanos, vendedores, ambulantes, sirvientes domésticos. Los esclavos fugitivos se llamaron cimarrones, que se refugiaban en palenques. Sí, había algún grupo de esclavos que no querían ser, estos negritos que no querían trabajar en una hacienda ni ser esclavos, que era lógico, porque no era trabajo, era una forma de explotación, esclavismo. Entonces migraban y se iban a palenques como el de la zona de La Molina y el de Chincha. Por eso la gran cantidad de gente migra en este lugar. ¿Sí? Ahí está. Estos son los esclavos. Para entender este mundo, vamos a ver aquí, rapidísimo nada más, vamos a verlo lo siguiente. Muy bien, vamos a ver aquí. A ver. Atento. Aquí vamos a ver sobre esta denominada. Quiero que analices esta letra. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Es una salsa, es colombiana, la has escuchado de Diego Arroyo La Rebelión, pero tiene que ver con el aspecto del virreinato y tiene que ver con el aspecto social, sobre todo con los esclavos. Escúchala, analízala. Dice. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Que lo diga Salomé. Lucatele. Chango, 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 chango. Un matrimonio africano, esclavos de un español, él les daba muy maltrato y a su negra le pegó. Más grande de esclavos que habían creado los españoles para vender a los esclavos a todo el virreinato. Esta historia, escucho, y ahí menciona de una rebelión de negros cansados de la explotación que se estaba haciendo en este lugar y que se van a rebelar contra la corona, pero que lamentablemente fueron masacrados. Ahí está, ¿ves? Hay canciones, hay varias canciones que tratan sobre esta matriz, ¿no? En este caso. Y llegamos a la última parte de la clase, que es la educación colonial. Si hablamos de educación colonial, estamos hablando nada menos que de que al hablar de educación estamos refiriéndonos a lo que viene a ser el importe, lo que los españoles nos han dejado. Entre las principales medidas vamos a encontrar que la educación española fue elitista. ¿Qué significa elitista? O sea, significa que solamente un pequeño grupo tenía acceso, no todos.
¿ok? Era religiosa, bueno, los profesores eran sacerdotes, los que manejaban la información eran los sacerdotes. Tercero, memorística, sí. No era de análisis, no era de interpretación, no, no, no. Todo era memorizar, memorizar y memorizar. Repetir tal como te enseña el sacerdote, tu profe, y repetirlo en el examen o vía oral, con punto y coma. Ujú. Disciplina severa. Bueno, si hacías cualquier travesura te castigaba. Y sí que le encanta castigar a los sacerdotes. Y niveles no diferenciados. Su enseñanza era de acuerdo al grupo social. Por ejemplo, si yo soy un español, ya, si yo soy español, pues yo estudio en la universidad. Pero si yo soy criollo, no. Primero, deben saber ustedes que la diferencia entre un español y un criollo es que el criollo es hijo de papá y mamá española, pero nacido en Perú, en América. Y por nacer aquí es un criollo. En cambio, si es papá y mamá española, pero tu hijo nace en España, eres un chapetón, peninsular, realista y lo que tú quieras. Y aunque tú no creas, los españoles discriminaban a su propia gente solo por el lugar de nacimiento. Ya imagínate, ya imagínate qué tan cruento y qué tan basuras eran si eso le hacían a su propia raza. Por eso que las universidades eran solamente para españoles, San Marcos era solo para españoles. Los colegios mayores eran para los criollos, como el Colegio San Pedro, San Pablo y más adelante el Convictorio. Y allí está la universidad. Deben saber que durante la etapa hispánica se crearon 4 universidades. La primera es la San Marcos de Lima, la segunda San Antonio de Abel Cusco, la tercera San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho y la cuarta es San Agustín de Arequipa. Los indígenas también tenían cierto beneficio. Bueno, los indígenas no, los hijos de caciques, ¿no? Ellos sí tenían cierto beneficio, como que estudiaban en el colegio El Príncipe y San Francisco de Borja, que eran el colegio para caciques o hijos de caciques. ¿Listo? Este era el hecho. Aquí hay una lectura importante que dice, el sistema educativo, los colegios y universidades. Dice, comprender la historia de la educación durante el virreinato no es una tarea fácil. Los estudios completos abarcan 3 fases, denominados primeras letras, estudios mayores, estudios menores. Y no existían límites claros para el paso de un nivel a otro. Los estudiantes españoles criollos y en algunos casos mestizos iniciaban su formación con las primeras letras, etapa en la que aprendían a leer, escribir, el castellano, entre otros. Además de sus rudimentos en las matemáticas, el catecismo y las principales oraciones como el Padre Nuestro, el Ave María y la Salve. Más tarde, generalmente entre los 7 y 8 años, comenzaban los estudios menores, en los que se aprendía retórica, música, humanidades y gramática latina. Esta última materia, gramática latina, era fundamental para la lectura de los textos clásicos y para continuar con los cursos universitarios. En los colegios de estudios menores se practicaba el principio de la letra con sangre entra. Uy, esa forma salvaje, qué horrible suena, ¿no? La letra con sangre entra, qué desgraciados. El profesor conocido como el Dominé tomaba exámenes todos los sábados y los alumnos aprobados eran azotados con la famosa temida palmeta y la famosa frase del rincón quita calzón. Esto es extraído de Sandro Patruco, El Perú Virreinal, Sociedad de Economía y Arte, año 2000. ¿Eso es verdad, profe? ¿Le gustaba castigar, masacrar? Sí, sí le gustaba y tenían esa forma de trabajo. Por ello, miren ustedes aquí, hay una historia del gran Ricardo Palma que se llama El Rincón Quitacalzón, que justamente era la historia entre un profesor, que era un sacerdote, un niño muy hábil, y la historia de los castigos físicos de la etapa colonial, que era de cosa de todos los días. ¿Sí? Era cosa de todos los días. No vayas a creer que era algo nuevo.